Bueno, tema nuevo. Sí. Yo en realidad no recuerdo haber puesto FA en ningún trabajo en mi vida, sino que le pongo rehacer. El FA es cuando la institución me dice, bueno, ¿qué nota le pones? Y si ya te puse rehacer 70 veces y nunca me lo entregaste a tiempo y nunca se aprobó, ahí va recién FA. Vamos a empezar con un tema nuevo. El tema nuevo se va a basar en el texto de Bunge. Entonces, ya le estoy diciendo en qué texto o sobre qué texto voy a hablar. ¿Están levantando la mano? Para que tengan en claro, los que no saben qué texto leer, sería el texto de Bunge. Todas las fotos son geniales, pero... No sé dónde, pero estaba viendo fotos de ellos. Vamos a ver a Bunge. Bunge, sí, Mario Bunge se llama. Murió hace poquito, es un epistemólogo argentino, y uno de los epistemólogos más importantes del mundo. Mario Bunge es un representante de la epistemología que llamaríamos la epistemología tradicional o heredada. ¿Bien? ¿Qué no encontrás? No, está dentro de los apuntes. El cuadernillo. En el cuadernillo. Creo que están aquí. Bunge nos va a servir a nosotros para tener la mirada más tradicional de la ciencia. Lo que leemos de Bunge, ya que estábamos hablando de manuales, es de un manual. Es un manual que explica qué es toda la filosofía de las ciencias. Ahora, va a entender Bunge que la ciencia cumple las características que mencionamos nosotros en la perspectiva tradicional, que tiene que ver con el progreso y con un carácter neutral. La ciencia progresa. ¿Y cómo se ve ese progreso? Ese progreso se ve a través de la comprensión de la realidad y la técnica. ¿Dónde se ve esa neutralidad? Esa neutralidad se ve en la teoría. Porque en la práctica, dice Bunge, la ciencia no es neutral. En la práctica, la ciencia tiene valores políticos sociales. ¿Por qué va a decir esto Bunge? Va a decir esto Bunge porque la ciencia puede crear un concepto, por ejemplo, el concepto de la combustión o la explosión, y puede tener un conocimiento técnico sobre eso, un conocimiento teórico sobre eso, pero puede desarrollar una técnica, por ejemplo, desarrollar la dinamita. Y el uso de la dinamita sí responde a valores o a cuestiones sociales. ¿Se entiende lo que dice Bunge? O sea, la teoría, como teoría, es neutral. Es verdad que la nitroglicerina, si la sacudís, explota por su composición volátil. Ahora, que yo haya aprendido a sintetizar la nitroglicerina en un dispositivo que tenga un elemento que con un tiempo, un timer específico, mueva la nitroglicerina, por ejemplo, una bomba de tiempo, eso ya es algo técnico porque supone un instrumento y tiene un valor. ¿Por qué decidí crear ese dispositivo? Por ejemplo, pude decidirlo para hacer un agujero en la roca y hacer un puente. Los primeros usos de la dinamita era para eso, para hacer puentes, para romper la piedra. Pero después dijeron, esto también puede volar cabezas. ¿Estás levantando la mano? Sí. Ese valor abajo. Político-social. Y dice práctica. Práctica, sí. La ciencia en teoría es neutral. En la práctica, en lo instrumental,
en la tecnología tiene valores. Valores personales. ¿Para qué usaríamos la dinamita? ¿Qué uso le daríamos a un motor de combustión? ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es. Bunge va a decir que por lo tanto podemos dividir la ciencia en dos tipos. O sea, profe, a decir que se puede ser para los moldes normales, por ejemplo, la dinamita de comillas para la minería, Sí. lo favorece todo, Sí. o La guerra. hacer bomba. Sí. Sí, sí. Eso es. Pero el tema es que eso bueno y lo malo lo juzgamos nosotros. Por ejemplo, si yo uso la dinamita con fines bélicos cuando me están invadiendo, yo voy a verlo como algo positivo. Me estoy defendiendo del ataque. ¿Entiendes? Entonces, el valor siempre es personal. Por eso es político-social. Esto lleva a dos maneras de entender la ciencia. Ciencias formales y ciencias fácticas. Fácticas. Fáctica viene de facto. Y facto significa... ¿Factible? Y bueno, factible viene de facto. ¿Y qué es facto? De hecho. El hecho. ¿Qué has hecho en ese hecho? El hecho. Un año que ya está hecha. ¿Pero pueden ser formales? Formales. Formales. Lo formal es una manera de organizar las cosas. Lo formal tiene que ver con la forma. ¿Y qué sería lo formal en la ciencia? ¿Se acuerdan ustedes qué sería lo formal? ¿Cuál es el lenguaje de la ciencia? Matemáticas. Las matemáticas. Las matemáticas son formales. Muy bien. ¿Qué más qué otro elemento tiene el lenguaje de las ciencias? ¿La qué? Empieza con L. La lógica. Claro, la lógica. Esa pista, esa me... Claro. A veces hago sopa de letras, ¿viste? Cuando lo sopa de letras, el ahorcado. Les doy un ejemplo de lenguaje matemático. 1 más 1 es igual a 2. Es un lenguaje matemático. ¿Cuál es lo formal de este lenguaje? ¿Cuáles son los elementos que tienen esta ecuación? El más y el igual. ¿Nada más? Y los números. Muy bien. El más, ¿qué tipo de propiedad supone? Sumatoria. ¿Y el igual? Claro, la identidad. Entonces, ¿qué dice? El elemento A más el elemento B es igual al elemento C. Esto es matemático, pero si yo hago A, voy a poner... Si yo pongo A y B, entonces C, esto es lógico. La lógica dice A y B, entonces sí, entonces C. Porque el más es una I, no sé si sabían ustedes. En matemática el más es una I. ¿Y el menos qué sería? Una O. Exactamente, sí. La disyunción. El lenguaje es lógico formal. Entonces yo pongo principios. Por ejemplo, cada vez que yo tenga una relación con más, estoy sumando elementos. Cada vez que tenga con una X, estoy multiplicando elementos. Y eso me permite a mí hacer toda una estructura. Por ejemplo, cuando se dice que E es igual a MC2 al cuadrado, ¿qué se está diciendo ahí? Primero, volvamos al concepto básico. ¿Qué elementos hay acá? No, a ver, de la misma manera que analizamos la suma. El igual. ¿Y qué más? Bien, la potencia. Muy bien, el índice de la potencia. Ok. Tenemos una identidad. ¿Y qué hace la potencia? ¿Qué es potenciar algo? ¿Eleva? ¿Por qué? Por sí mismo.
lo eleva por sí mismo la cantidad de veces que presenta el supraíndice de la potencia, ¿no? Si dice 3, 3, si dice 7, 7, si dice 2,14, 2,14 veces. ¿Bien? Tenemos ya los elementos matemáticos y ahora faltan los componentes que se relacionan. ¿Que tenemos cuáles? La energía, la masa. Falta un elemento, profe. La velocidad del Está, muy bien. Acá hay un por. ¿Qué hace el por, la multiplicación? ¿Qué? ¿Duplica? ¿Eh? No, multiplica, ¿qué con qué? El elemento anterior con el posterior. La masa con la velocidad. En este caso, C, la masa. Entonces tenemos, la energía tiene una identidad de la masa de un objeto, por ejemplo, nosotros podríamos hablar en kilogramos, 1 kilo de masa, por la velocidad de la luz, que es 3 millones aproximadamente de kilómetros por segundo. Por segundo. Y sí. 300.000 kilómetros. ¿300.000 no es 3 millones? 3 millones de metros. Metros, acá, metros. No, pero está bien, no, pero está bien lo que está diciendo. 3 millones de metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, acá tenemos un lenguaje formal. En este sentido, entraría en este aspecto la ciencia. ¿Por qué? Porque yo traduzco... Traduzco una realidad en términos matemáticos lógicos. ¿Se les ocurren otras estructuras matemáticas formales? Base por altura, bien, toda la geometría, ¿no? Divisiones. Bien. Raíces, geometría. Menos B por raíz de B menos 4. Bien. Perfecto. Todas las estructuras matemáticas lógicas que se apliquen en las ciencias van a ser a lo formal. Ahora vamos a lo fáctico. Lo fáctico tiene que ver con ¿qué? Con la experiencia, el hecho. Entonces, toda ciencia que se base en la experiencia, por ejemplo, la física aplicada, la química aplicada, la biología aplicada, ¿qué característica va a tener? ¿En qué se basa su verdad? En la experiencia. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que la estructura del ADN es helicoidal? Tiene una doble hélice. ¿Cómo se sabe eso? Porque se vio. Se experimentó y se vio. ¿Bien? Se sacó una fotografía. ¿Se entiende estas separaciones? Esto es la intro, ahora voy a profundizar más, pero si no se entiende esto... ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién no lo entendió? ¿Quién no prestó atención porque se aburrió? Es momento de decir yo no y se lo explico de vuelta. Entonces, no me quedaron la relación. No me quedó la relación que había entre el número y el componente, que sería la comunicación. Entre lo lógico y lo formal, lo lógico y lo matemático, hace mucho tiempo se demostró que el lenguaje de la matemática es un lenguaje lógico. El lenguaje lógico tiene una característica en particular, que relaciona elementos en base a principios. Por ejemplo, el más es un principio que suma, entonces es un lenguaje lógico. Pero esto se conecta con lo que iba a seguir. Esa parte del lenguaje formal y todo eso sigue, la parte de la práctica. Que la parte de la práctica tiene que ver con, para saber qué es verdad, que todos los cisnes son blancos, ¿qué tendríamos que hacer? Ver, claro, exactamente. Pero acá está el tema, ¿eh? Acá, todo esto fue lo fácil. Y lo hice lo más despacio posible, porque ahora viene lo difícil. Ahora sí viene lo chido. Viene lo chido. El rey Palomo viene ahora. Te voy a decir lo chido.
Ya no, creo que se ha creído su propia personalidad que inventó en las redes. Pero antes lo veía mucho, me gustaba. Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Coincido plenamente. Pero me gustaba mucho. Los viajes, todo eso. ¿Eh? Los viajes. Claro, sí. Me gustaba porque tenía una perspectiva bastante humilde y ahora es una perspectiva bastante fanfarrona. Y para fanfarrón estoy yo. Es un monopolio, normal. Se maneja con su propia empresa telefónica, esas cosas. Sí, pero él tiene una participación, no es un boludo. Obvio, sí. La ciencia que practica cómo hace lo que lo puede ver. Ahí voy. Ahí justo acá vamos a ver lo chido, como decía el compañero. Empecemos con lo formal y ahí vamos con lo fáctico. En los dos voy a hablar sobre cómo se sabe científicamente que algo es verdadero. ¿Cómo se sabe que algo científicamente es verdadero? ¿Cómo se sabe que algo es científicamente verdadero? No, porque lo formal no tiene empiria y lo fáctico no tiene lo formal. Entonces son dos formas distintas de mostrar. Primero, dentro de lo formal, las verdades son necesarias. Dentro de lo fáctico, las verdades son contingentes. Ahí voy. Momento que soy lento. Si quieren voy más rápido. Yo puedo hablar más rápido, pero tienen que subirse al baile. Necesarias. Necesario quiere decir que necesariamente va a ser verdadero. Que si una vez es verdad para siempre. Claro. Habla de una condición de forma. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2 y esa es una verdad necesaria. Porque siempre que sumemos dos elementos, vamos a tener como resultado 2. 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué es necesario? Porque el más no va a dejar de sumar, no va a desaparecer su característica de suma, y el igual no va a dejar de igualar, no va a desaparecer su característica de identidad. Y como el 1, una vez que es 1, siempre es 1, o 1 puede dejar de ser 1. No. El 1 no deja de ser 1. No le preguntan igual, no le preguntan a uno porque uno nunca sabe. Y uno nunca sabe. ¿En qué condición 1 no es igual a 1? ¿Alguien puede saberlo? ¿Alguien sabe en qué condición formal 1 no es igual a 1? Pero eso no es 1 igual más 1. No es 1 igual a 1, es 1 a la 0. No se puede. No estaría mostrando la verdad. La verdad en lo teórico se demuestra de manera lógica. Se establece un principio y si responde a ese principio va a ser siempre verdadero. Les doy otro ejemplo. ¿Cómo es su nombre? Mariana. Mariana, sin el A al final. Mariana. Bien. ¿Tiene A o no tiene A? Mariana. Le pongo 2A y cerramos 2A. Mariana A. 1. Mariana es mortal. ¿Es mortal usted? 2. Mariana es humana. ¿Es humana usted? Oh, mira. Estoy de racha. Ya sé 2 cosas de usted. ¿Vieron cuando dice, no me conoces? Mira, yo sé varias cosas de vos. Sé que sos mortal, sé que sos humano. Los humanos... Humano, a no ser que se identifique con un perro. Que ya hay cámara. Vamos. Bueno, pero si No, ahora se acaba de decir un humano. ella lo dijo. No, pero... Bueno, sigamos.
Primero salga de mi contenido. Los humanos nacen. Mariana es mortal, Mariana es humana, los humanos nacen. Conclusión, ¿qué le pasó a Mariana? Nació. Claro, nació. Yo les pregunto, ¿esto sigue siendo verdad si yo cambio esto? ¿Vale ya ese? Mariana es humana. ¿Por qué? No. Cambio porque nunca se afirmó que era humano. Claro. Formalmente, Mariana es mortal, los humanos nacen. ¿Cómo carajo deduzco yo que Mariana nació? ¿Dónde está el dato? No, porque ¿no te gusta Mariana? Mirá, lo pongo así. Chewbacca es mortal. Chewbacca nació. ¿Eh? Esto no es una montaña, esto es un Chewbacca. Ah, ¿los mortales también nacen, seguro? Ser creado no es lo mismo que haber nacido. ¿Eh? Pero en este caso dice que nació. Si se dan cuenta, lógicamente, si yo quito un elemento, se va a perder. Lo haré de vuelta. Los Chewbaccas son humanos. Y quito la primera. Los Chewbaccas son humanos. Los humanos nacen, el Chewbacca nació. Tiene sentido. Lógicamente es verdadero ahí. Fíjense que lo que importa es la estructura. No importa lo que se ponga. Yo podría haber puesto X es humano. Todos los humanos son mortales. X es mortal. Porque X cumple la cualidad de humano y la cualidad tiene una característica, la mortalidad. Es una forma. Yo podría haber dicho, todos los cisnes son blancos. El Chewbacca es un cisne, el Chewbacca es blanco. ¿Se dan cuenta? Es la estructura. Solamente es verdad de la estructura. Ahora, ¿se entiende por qué es verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O quién dijo que no porque no prestó atención? ¿Qué es un Chewbacca? Lo acabo de inventar yo. Claro. Me gustó. Ahora, ¿te has dado la mano? No entendí cuál sería la conclusión, porque la verdad que... Acá hay una forma. A, el sujeto A, ¿bien? Es B. A es B. Todo B es C. ¿Cuál sería la conclusión? No, que él le diga que no lo había entendido. Si A es B, si A es B y todo B es C, ¿qué? Ya sé, esto ya lo dije. Acá ya dije B es C. ¿Cuál sería la otra conclusión? No, pero si no lo entiende, lo tengo que explicar de otra manera. Entonces, que él lo comprenda. A tiene la cualidad B. Por ejemplo, Mariana es mortal. Es humana. Mariana es humana. Todos los humanos son mortales. ¿Cuál es la conclusión? Ya dije que es eso. Porque yo dije, lo que estoy diciendo es esto. Mariana es humana. Todos los humanos son mortales. Esto supone por debajo que si Mariana es mortal, si Mariana es humana, va a suponer que es humana. Que Mariana es humana, supone que Mariana es humana, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me estaría faltando? ¿Qué dato me está faltando agregarle a Mariana? Que es mortal.
¿Qué dato le está faltando a la acá? Si ya sé que es B. ¿Qué es qué? Que es C. Que A es C. Ahí está. ¿Se entiende? Ahora, eso va a ser verdad siempre. Todos, escuchen, acá está la trampa. Todos los reptiles ponen huevo. El ornitorrinco pone huevos. El ornitorrinco es un reptil. Porque hay otros mismos que no se sabe si. O sea, nunca afirma que otros animales no pueden. Esperen, no. A ver, piensen antes de decir que no es verdad. Piensen. El ejemplo que dicen ustedes no es real porque hay otros seres que existen, hay otros hechos que demuestran que no es así. Pero yo estoy en la ciencia fáctica. No. ¿Dónde estoy yo? En la ciencia formal. ¿Y qué dice la ciencia formal? Todo B es C. Entonces A es C. Esto... A ver, humanos, reptilianos. Es la única forma de comer Oreos. ¿No? Es la única forma de comer Oreos. Separar. ¿Y sí? El que moja todo así decir, no entender a Oreo. Bueno. La ciencia formal, como ven, no le interesa en lo más mínimo los hechos. Le interesa la estructura. Por eso puede ser verdad esta... A las ciencias formales, como la matemática, la geometría, la analítica, no, la física teórica, le importa la estructura, no el hecho. ¿Cómo va? Muy bien. Vuelven a los 15 años. Para formular las afirmaciones que van a formar parte de la estructura no hace falta ser un hecho, porque para decir que 1 más 1 es 2, alguien tuvo que haber comprobado eso. Bueno, a ver, acá, ¿cómo era tu nombre? Alma. ¿Alma? ¿Serio? ¿No me diste otro nombre otra vez? ¿Tenés 2 nombres? ¿No? Ok. Entonces, Acá la compañera Alma, que creo que me está mintiendo con su nombre, que me parece que me dio otro nombre. ¿Era María? bueno, María. Bueno, Alma acaba de hacer una pregunta interesante. ¿Puede compartirla en un tono que lo escuchen hasta allá en el fondo? Que para hacer las afirmaciones que forman parte de esa estructura lógica, no tendría que alguien primero haber comprobado eso para hacerlo. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, pero alguien lo tuvo que haber comprobado a través de hechos para hacer esa afirmación y que forme parte de una estructura. ¿Entiende la pregunta? ¿Eh? ¿Qué? Estamos hablando de ciencia. ¿Entiende la pregunta? ¿Todos la entienden? Respuesta, no. ¿Por qué? No. Yo jamás voy a decir no sin dar el porqué. Pero les explico por qué no. Porque yo no soy el que te dice no y manejate. Te digo no y te doy los motivos. Primero, la 1 más 1 va a ser igual a 2. ¿Existe algo que pueda sumarse 1 más 1? Pero no, imagínese que no existe nada para sumar. ¿Va a seguir siendo verdad que 1 más 1 es igual a 2? Piénsenlo bien. Va a ser verdad siempre. A pesar de que no haya quien pueda sumar.
A pesar de que no exista un individuo racional capaz de procesar la suma, a pesar de que no hayan objetos que sumar, el concepto es verdad en sí mismo. Ahora, ¿de qué nos sirve una verdad si no hay cosas? Eso es otro tema. Pero que sea verdad que 1 más 1 es igual a 2, exista gente que suma o existe cosas que no suman, no cambia su hecho, no cambia su valor de verdad. Pero no fue primero el hecho y a partir de ese hecho alguien sintió la necesidad de escribirlo. Yo le pregunto, ¿existían cosas antes que los humanos? Sí. ¿Existían más de un planeta antes que el humano? Sí. Y si alguien se hubiese puesto a sumar un planeta más 2 planetas, ¿hubiese llegado a la conclusión que había 2 planetas? Bueno, entonces, que nosotros constatemos una verdad, no quiere decir que la verdad esté antes que nosotros. La verdad formal es una verdad que va a ser verdad, no importa si haya alguien que constate su verdad. Por ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados. No, quizás jamás en tu vida veas un triángulo, pero el concepto se entiende. Si entendés el concepto de figura y de 3 lados, entendés que el triángulo es una figura de 3 lados. Es más, nadie de ustedes vio jamás un triángulo real, porque los triángulos no existen. Existen cosas triangulares, pero no el triángulo perfecto que todos hablamos. Vemos el dibujo del triángulo, una representación. Vemos el corte de una pizza, tiene una porción de forma triangular, pero no hay triángulos. En el mundo de los hechos, jamás van a tener el hecho de la triangularidad. No existe. Sí, pero no es así con todas las otras cuerpos. Exactamente, muy bien, claro. Pero no deja de ser cierto que el triángulo es una figura de 3 lados. Pero... Igual. A ver, acá hay una escéptica. Por favor, ¿cómo es tu nombre? Gema. Ah, Gema está bueno también, ¿eh? Emma, señáleme un triángulo, por favor. Uy, que acá no encuentro. Ah, vamos. Hay un rectángulo, por ejemplo. ¿Dónde? Eso es un pizarrón. Pero había un dibujito que no me acuerdo cómo se llama, que había un personaje desplazado. A ver, le voy a dar una ayuda que si la toma pierde el argumento. Si la toma, Pierde el argumento. ¿Hay un triángulo en esta sala? Ahora no veo. es que los objetos, no, es que los objetos como ¿Hay un triángulo en esta sala? Sí, claro. Una forma triangular, pero no. O sea, no tenemos. ¿Dónde están los triángulos salvajes por el mundo? Cabalgando con los caballos. Tacatac, 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 tacatac. ¿Dónde está el triángulo tomándose un feriado bancario? ¿Dónde está el triángulo pastando en las planicies? En el mundo de afuera no hay triángulos. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Qué? Ese ángulo, me dice usted. El ángulo, ahí. ¿Eso? Ventilador. ¿Ahí? Las astas, la hélice. ¿Dónde está? Eso es una hélice, no un triángulo. Eso es un ventilador, no un triángulo. Tiene forma triangular. No voy a discutir lo que tiene forma triangular. Voy a discutir que sea un triángulo parecido a no es. Porque se parece a Tom Hanks, pero no es Tom Hanks. O sea, tiene la forma de algo que existe en el imaginario humano. ¿En el imaginario humano? No, yo estoy diciendo que no existe en el mundo real. Sino que la palabra triángulo es un concepto sobre algo que tiene esa forma, pero no existe. Muy bien, pero no deja de ser verdad
que el triángulo es una figura de 3 lados. Es mentira lo que estoy diciendo. A ver, acá. Es mentira. Díganme si es mentira que el triángulo es una figura de 3 lados. ¿Es mentira? No. ¿Es mentira? No. ¿Pero existe? Entonces, ¿cómo puede ser verdad? Porque es verdad formal. Es estructuralmente verdadero. Es necesario, es lógicamente verdadero, pero no es un hecho. ¿Y qué sería un hecho? Estamos en la cámara 2. Pero espere. Les doy el último ejemplo para derretirles el cerebro. En un punto, ¿cuántas rectas pueden pasar? Una. No, infinita. Había 2 opciones, o una o muchas. El tipo tiró. Esa es mi suerte. Si yo tengo 2 rectas que no se tocan, ¿cómo las llamamos? Paralelas. ¿Existen rectas paralelas en el mundo? No. A ver. ¿Qué sería una cosa paralela? Las calles. Una calle me separa. Bien, muy bien. Muy bien. No se la saben. Pero bien. A ver, acá, la persona que se dice llamar, estoy convencidísimo que me dijiste otro nombre. Quizás me dijiste tu apellido y lo estoy confundiendo. ¿Cómo es tu apellido? González. Claro, quizás yo me quedé con González. ¿Gonzalo? Bueno, a ver, escuchemos a... A ver, pero si el triángulo existe de forma estructural, lógica. Formal. La palabra correcta es formal. Pero yo lo dibujo. Entonces es Lo un estás hecho. representando. Es verdad. ¿Cuál es el hecho? ¿El triángulo o el dibujo? Triángulo. El dibujo es el hecho. Usted ha dibujado, es un hecho. Yo dibujé, es otro hecho. Ella dibujó, es otro hecho. Son hechos. Nosotros dibujamos triángulos, es un hecho. Que el triángulo exista, no es un hecho. Pero si lo dibujé no está existiendo. Pero es una... Está representando una idea, un concepto. ¿Cuál concepto? El de la figura de 3 lados, el triángulo. A ver, acá estamos metidos en el problema más grande de la ciencia. Lo que se conoce formalmente se aplica empíricamente. Lo que es real en las ideas, ¿es real en los hechos? ¿Puede repetir? Los números salen del mundo de las ideas. Acá en la vida los atribuimos al 1 a una unidad, a todas las unidades. ¿Puede repetir, profe, por favor? Que estamos en un problema, en el problema más clásico. Yo puedo tener una idea que en la idea es verdadero, Sí. pero que sea verdadero idealmente, ¿supone que sea verdadero empíricamente, fácticamente? No. Por ejemplo, ¿es verdad que Harry Potter es un mago? ¿Es un mago? Obvio. ¿Le llegó la carta? ¿Nosotros no? Pobres. ¿Qué somos nosotros, los que no tenemos carta? Magos. Mortales. Mortales. Como Mariana, ¿no? Somos mortales como Mariana. A vos tampoco te llegó la carta, así que vos también. Pero los magos también eran mortales, pero Dumbledore que es mortal, pero después hasta que rompió la piedra filosofal y después. Y sí, malísimo. Pero mire, pero acá la compañera nos está diciendo algo. Dentro del libro de Harry Potter hay una serie de ideas que son coherentes y verdaderas entre sí. Pero que sea verdad en el libro, ¿es verdad en la realidad? Que sea verdad en un libro de geometría, ¿es verdad en la realidad? No necesariamente.
los números y las letras las hacemos. ¿No? ¿No? Pero a pesar de que no existen como hechos, nos permiten entender a los hechos. Veo muy necesario para tener el caso de buen. No te va a servir. Ya lo han intentado otros y han fracasado. El hecho de inventarse algo no hace que empiece a existir, no digo la realidad, pero existir. Formalmente. Y sí, muy bien. Usted ha llegado al lugar a donde había que llegar. No, llegó a la conclusión. Entonces, ¿existe alguna manera? Sí, formalmente. Desde el principio yo vengo hablando de que son formales. Yo no me he movido de ese lugar. Y usted tampoco. Ahora veamos la otro tipo de ciencia. Me gusta su orden, la verdad que usted tiene una persona de profundo sistema y estructura. Usted es una persona formal. La torre. Yo no digo que no. Si sirve, si llegó hasta sexto, está sirviendo. Claro, si no está roto, bien. Ciencias fácticas. ¿Qué es verdad en las ciencias fácticas? ¿Qué es una ciencia fáctica? La ciencia que se ocupa de los hechos. ¿Qué es una ciencia fáctica? Estamos en la cámara 2. En la cámara 2, perfecto. ¿Puede ser lo que se pueda comprobar? Yo puedo comprobar formalmente. Y hay hechos que no se ven. ¿Con los sentidos humanos puede ser? Bien, lo que puede ser captado por los sentidos, ok, hasta ahí te la tomo. Las ciencias sociales, Bien, por ejemplo, historia, sociología. la historia se dedica a hechos pasados. ¿Vos podés ver los hechos pasados? Pero son hechos reales. Sí. ¿Y se pueden estudiar? Entonces tenía razón usted. ¿Por qué me dijo? Porque se deshice. La biología. ¿Cómo estudia la ciencia fáctica? La ciencia fáctica estudia así. Dejemos a los ornitorrincos solos por ahora. Va a decir lo siguiente. ¡Ah! Oh my God. Necesito potasio. Oh my God. Va a decir lo siguiente. Que afuera hay un mundo. Que ese mundo es regular. ¡Ah! Y que ese mundo regular puede ser experimentado. ¿Te parece un montón? ¿Nunca habían visto un ornitorrinco? ¿Eh? Claro. Son parecidos. Se dice que son una mezcla de muchas especies, No, es una sola especie el ornitorrinco. pero como que mezclan distintas especies. No. ¿Cuántos no tengo que decir? Decía que tenía cola de castor, patas. Bueno, pero eso porque como lo ven ellos, pero no porque sea así. Bueno, a ver, pónganse en sintonía. Mundo irregular. La cosa es así. Lo que va a decir la ciencia fáctica es que los hechos suceden de manera repetitiva. Siempre que llueve, siempre que se nubla, llueve. Siempre que se nubla, llueve. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago yo? Una hipótesis. ¿Qué hipótesis? Cada vez que se nubla, va a llover. Esa hipótesis la tengo que testear, la tengo que poner a prueba. Para eso veo los días que se nubla y veo si llueve. Ahora voy a hacer un ejemplo más sencillo con los cisnes blancos. Yo vi un cisne que era blanco.
Después vi otro cisne, que también era blanco. Después vi como 10 cisnes blancos. Entonces construyo una hipótesis. Todos los cisnes son blancos. ¿Cómo puedo saber eso? ¿Qué tengo que ver? Más cisnes, muchos cisnes, ¿no? Hay que ver los cisnes. ¿Cuántos cisnes son necesarios para poder cumplir la frase todos los cisnes son blancos? Yo quiero testear todos los A son B. Sí, todos los cisnes son blancos. ¿Cuántos individuos cubre el todo? Todo. ¿Y cuántos tendría que ver para probar la verdad de eso? ¿Y es posible eso? No, porque están lo que existen, lo que existieron y lo que existirán. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asumir que el mundo es regular, que se va a repetir. Entonces digo, veo un número considerable de cisnes, 100 cisnes, y digo, bien, vi 100 cisnes acá en Argentina, 100 cisnes en Francia, 100 cisnes en Estados Unidos, y todos estos cisnes eran blancos. Estamos en capacidad de afirmar que porque el mundo es regular y los hechos se repiten, que los próximos cisnes que ustedes verán serán blancos. Así funciona la ciencia fáctica. De la experiencia, una hipótesis, y testea la hipótesis con un grado de probabilidad. Es probable que el próximo cisne que usted vea sea blanco. Y eso fue verdad, ¿saben? Esto fue verdad hasta 1860 aproximadamente. No, cuando encontraron un cisne negro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde se investigaron los cisnes? En Europa y en América. No, en África son blancos también. Hasta que un gil... Mundo. A ver. Hasta que... ¿Va? ¿Por qué? Es un problema de geografía, no de racismo. Creo que confunden la palabra, el nivel de las palabras. Hasta que un gil fue a Australia. Y en Australia, que tiene animales tan raros como el ornitorrinco, encontraron que en Australia los cisnes son negros. Había cisnes negros. Entonces, la ley científica se cambia. Es probable que el próximo cisne que usted vea es blanco, a menos que sea australiano. Entonces, eso es una ley, ¿no? Te dice, todos los cisnes son blancos, excepto los italianos. Las leyes fácticas establecen las condiciones en las cuales son verdaderas. Por eso son contingentes. Hay grises también, ¿no? Y puedo cruzar un blanco con un negro y tener un cisne gris. Claro, menos que cruce un largo. Bueno, claro, pero ¿ves? Ahí está. Por eso estaba la palabra que yo escribí recién, que era contingente. Contingencia. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es? Contingente no es cambiante. ¿Alguien sabe lo que es contingente? No. No es necesario. Bien. Es antítesis de esto. Pero ¿qué más? Contingente es que sucede bajo condiciones. Contingente es que sucede bajo condiciones. Por eso el plan de contingencia. Por eso todo plan de contingencia se crea porque responde a ciertas condiciones. Nuestro amor es contingente, nuestro amor se dio
porque estaban las situaciones dadas. Fue el viaje de egresado, yo estaba tomado, vos estabas tomado, un guiño, un pestañeo se convirtió en un guiño, y de repente, mucha hormona, y de repente nos enamoramos. ¿Se entiende? Principalmente. Pero puede ser. ¿Estás bien? ¿Sí? Entraste muy ceremonialmente. Entraste muy ceremonialmente. Bueno. Entonces, los hechos son contingentes. ¿Alguien sabe qué tiene que darse, qué condiciones tiene que darse para que llueva? Que se nuble. ¿Qué más? Bien. Para que llueva tiene que encontrarse dos corrientes de aire, frío y calor, en direcciones opuestas que se chocan, que generan una condensación que, si tiene el peso necesario, da una precipitación llamada lluvia. Fíjese todas las condiciones: dos corrientes de aire, temperatura distinta, colisión, una colisión que dure el tiempo suficiente que lleve a la condensación, y una condensación que gane tanta masa que se convierta en gotas de agua y conduzca por lo tanto a la precipitación. Dicha precipitación la llamamos lluvia. Entonces, eso es una ley. Llueve cuando se chocan dos masas, bla, 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 bla. Hay, bajo ciertas condiciones, esto se escribe así. ¿Vieron que lo formal le dio una estructura? Bueno, en lo fáctico también hay otra estructura. Sí. Bajo estas condiciones, por ejemplo, X, Y, Z, cabe esperar A. ¿Alguien no entendió porque no estaba prestando atención? Porque yo después hago trabajo práctico de esto. Yo no entendí. Pero me estaba prestando atención. Bien. Pero no entendí. Sí. El compañero se lo va a dictar. ¿Qué fue lo último que acabo de decir? ¿El compañero qué es? Pero bueno, no importa. Seguramente usted sabe de lo que estaba hablando. No, oh, qué lástima. La cuestión es así. Para la ciencia fáctica, la verdad tiene que ver cuando yo descubro qué condiciones causan cierto efecto. ¿Qué causa la lluvia? Por ejemplo, una serie de condiciones meteorológicas. Corrientes de aire frío, corrientes de aire caliente, colisiones, condensación, precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da una estructura de enunciado. Bajo estas condiciones físicas, por ejemplo, condición física X, condiciones de física Y o Z, aire, presión, condensación, cabe esperar el fenómeno A. Por ejemplo, la lluvia. En lo fáctico, como es contingente, no hay una sola causa. Hay un grupo de causas que generan este fenómeno. Por ejemplo, la misma descripción que yo hice de la lluvia, si yo incremento la fuerza del viento, en vez de convertirse en lluvia, se convertiría en un tornado. ¿Entienden? Pero eso no sería por el aire frío de caliente. Chicos, perdón, profe, interrumpe. ¿No hay TPA 1 hoy? ¿Sí? Sí, vamos a continuar lo de ayer. Estábamos hablando de la ciencia fáctica y de la ciencia formal. Por lo que me quedó claro, ustedes les quedó clarísimo lo formal. Si hay algo que entender, hagamos un pequeño. Bien. Lo que estábamos discutiendo era cómo Bunge divide la ciencia. Cómo la perspectiva tradicional divide la ciencia. Nos basábamos en el texto de Bunge. Y teníamos dos lecturas. Hay ciencias formales, como la lógica, la matemática, la geometría, la analítica, y ciencias fácticas, como la física aplicada, la biología, la química,
la geografía o la geología, mejor. ¿Cuál es la diferencia entre lo fáctico y lo formal? ¿Cómo se define la verdad? ¿A qué le llaman verdad? Para lo formal, la verdad es lo necesario. Aunque no exista. Claro, es necesario en términos formales. Y lo fáctico es verdad en términos contingentes. Entonces, habíamos dado... ¿Eh? ¿Qué? Práctico, no. Contingente, es que no habíamos terminado de explicar qué era contingente. Estábamos en proceso. Había dado una idea general, pero no había terminado de limitar las cosas. Bien, estábamos como cerrando lo contingente. Lo necesario tiene que ver con principios formales. Por ejemplo, que el más suma, que el igual identifica, que si algo comparte cierta característica con otra cosa, tiene elementos de la otra cosa. Yo di el ejemplo, A es B, todo B es C, por lo tanto A es C, ¿no? Esta traslación de las características. Y frente a eso estaba hablando de qué era lo contingente. Lo contingente había dicho que es aquella verdad que ocurre si se da una serie de condiciones. Contingente refiere a condiciones. Si se da la condición 1, 2 y 3, cabe esperar 4. ¿No? Bajo estas condiciones, cabe esperar 4. Por ejemplo, si los estudiantes estudian el tema 1, el tema 2 y el tema 3, cabe esperar que aprueben el examen, ¿no? Una cuestión de... Eso es una verdad contingente. Si no cumplen esas condiciones, no van a aprobar el examen, ¿no? ¿Se entiende? Que no cumpla con... Condiciones. Que cumpla con esas condiciones no significa que vaya... O sea, que cumpla con 1, 2, 3 no significa que vaya a suceder 4. No, sí, significa que va a suceder 4. No hay... Lo contingente es verdad, y la verdad no deja de ser verdad. Va a ser verdad si se cumplen estas condiciones. O sea, no hay posibilidad de error. Exactamente, no hay posibilidad de error. Pero ustedes me van a decir, a veces la ciencia se equivoca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a decir la ciencia práctica es, no nos dimos cuenta de que había otra condición más a tener en cuenta. ¿Bien? Entonces van agregando condiciones en la medida. Yo les di el ejemplo de los cisnes. Todos los cisnes son blancos y de repente se descubrió que había cisnes negros. Entonces, ¿qué decimos? Todos los cisnes son blancos a menos que sean australianos. ¿Ves? Pues agregamos una condición. Entonces cabe esperar que el próximo cisne sea blanco a menos que, ¿no? Entonces... Bajo las condiciones 1, 2, 3, cabe esperar 4 a menos que, por ejemplo, 5. Entonces, ahí logro... No, usted no. La humildad ante todo. Ok. Entonces, habíamos llegado a este punto. Acá habíamos llegado... Ayer, me he olvidado qué dijo. Lo que faltaba explicar era lo siguiente. ¿Cuál es el método en que se demuestra la verdad? ¿Cuál es el método con el que se demuestra la verdad? ¿Cuál es el método con el que se demuestra la verdad? No. Cada uno de estos tiene un método distinto. ¿Qué pasó? Cada uno de estos tiene un método distinto. ¿Cómo demostramos la verdad necesaria? ¿Cómo demostramos la verdad contingente? Muy fácil.
¿Vieron que estoy haciendo esquemas? Le estoy metiendo onda. Estoy con... Los dos son estructuras. Cuando hablamos de un método, hablamos de una estructura. Cuando hablamos de un método, hablamos de una estructura. Acá hablamos de la estructura que demuestra la verdad. Yo ahora les voy a enseñar a demostrar dos tipos de verdades. Les voy a enseñar a demostrar verdades necesarias, que van a ser siempre verdades, y les voy a enseñar a demostrar verdades contingentes, que son verdades si cumplen ciertas condiciones. Una verdad necesaria se demuestra de manera deductiva. Y una verdad contingente se demuestra de una manera inductiva. ¿Saben lo que significa la palabra deductiva y la palabra inductiva? ¿Y qué es deducir? ¿Creer? No. No, suponer tampoco. Todos los métodos inductivos y deductivos llegan a conclusiones. La conclusión es la verdad. Entonces todo va a llegar a una conclusión. No es creer, no es sacar. ¿Qué es deducir? No es suponer. No es adivinar. Si adivinás, no es verdad. El proceso de adivinar no es el proceso de demostrar. Vos cuando demostrás das razones y causas suficientes de por qué algo es así. Poder explicar no es fue de puro culo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Tuve suerte, me la mandé y le pegué, eso no es demostrar algo. Suerte del principiante. ¿Es como tomar algo por obvio? No. Puede ser que se cumplan ciertas circunstancias En los dos métodos se tienen que cumplir ciertas circunstancias. Bueno, pero por eso es un método. El método establece circunstancias para ser válido. Eso es lo que les estoy preguntando a ustedes si saben. ¿Eh? Vamos acá, ahí y ahí. ¿Qué es la deducción? Fácil. Deducción, dícese... A partir de ciertos elementos realizamos un razonamiento y los relacionamos. Los dos cumplen esas condiciones. Vamos acá. Los dos pueden predecir. La tercera y última, por el punto a favor del próximo trabajo práctico. A través de ciertos elementos intentar dar una visión adelantada. Los dos hacen lo mismo. Menos un punto. La deducción es un razonamiento que va de lo general a lo particular. ¡Ah! Ahora todos lo sabían. Estuve 10 minutos. No, claro, todo el mundo lo sabía. Sí, seguro. Va de lo general a lo particular. ¿Te perdiste? No, escuché, me perdí. Sí, no. No, Todavía no expliqué qué es esto. Lo inductivo es al revés. ¿Cómo sería lo al revés? De lo particular a lo general. Muy bien. Entonces, vamos acá. Lo general va a proponer una idea general. Palabras que pueden proponer idea general. Todos, la mayoría, casi todos, etcétera. Palabras que pueden incluir lo particular. Algunos, uno, este, esta, esto, etcétera. O este o esta. Por ejemplo, ejemplo de frase general. Todos los humanos son mortales. Todos son corruptos. Bueno, todos los políticos son corruptos. ¿Bien? ¿Por qué es general esa frase? ¿Qué lo hace general? Está hablando de todos los políticos. Está hablando de un todos, o la mayoría. ¿Bien?
Y entonces pongo, ¿cómo era tu nombre? Jerónimo es político. Por eso. Conclusión, Jerónimo es corrupto. Siempre ve. Fíjense, la premisa general, el caso particular, y me permite deducir, predecir algo. Yo sabía que era político, pero no sabía que era corrupto. Pero como sé que todos los políticos son corruptos, puedo predecir que Jerónimo va a actuar de manera corrupta. Es decir, de lo general, en condiciones particulares, por ejemplo, Jerónimo en esta circunstancia, puedo predecir algo a futuro. En las matemáticas sucede mucho. Yo sé que 1 más 1 es igual a 2 y que 3 menos 1 es 2. Yo puedo decir que 1 más 1 es igual a 3 menos 1. Y a pesar de no conocer los resultados de entrada, por una regla general puedo predecir esa igualdad. ¿Se entiende? Y va a ser verdad siempre. En términos formales va a ser siempre verdad. Siempre será verdad. Entonces está mal si digo todos los políticos son corruptos. Entonces está mal si digo todos. No está mal si es una verdad formal. Porque yo puedo cambiar todos los políticos son corruptos, puedo poner todos los plátanos son colorados. Jerónimo es un plátano, Jerónimo es colorado. Va a ser verdad por la estructura. Por la estructura va a ser verdad. ¿Se entiende? Creo que sí. A ver, es que yo sé, todos sabemos que los plátanos no son colorados. Eso es en términos fácticos, de hecho. Pero en términos formales es verdad. En términos formales, porque yo puedo decir, todos los H son Z. Jerónimo es H, Jerónimo es Z. No importa que sea H, es que no importa que sea, importa la estructura. Por eso va de lo general a lo particular. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, vamos con el que sigue. Vamos los pibis. Ya está prendido fuego. Me retaron ayer por culpa de ustedes. ¿Por qué? Porque me manché en pantalón acá. ¿En serio? ¿Lo trataron por eso? Sí, no digo mal. Sí. Creo que si hago mano a mano con mi pareja salí perdiendo. Es petiza pero jodida, sí. Bien, el inductivo va de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. Por ejemplo, este cisne es blanco. Este otro cisne es blanco. Este otro cisne es blanco. Tengo 3 casos particulares. Cisne 1, cisne 2, cisne 3. De lo particular a lo general. ¿Cuál es la conclusión? Todos los cisnes son blancos. Ahora, acá está el problema. Acá está el problema. Porque nosotros sabemos que conocemos los cisnes australianos, que no todos los cisnes son blancos. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá si no todos los cisnes son blancos? No, vimos muchos. La mayoría de los cisnes son blancos, ¿no? El argumento inductivo es una verdad probable. Probablemente sea cierto. Probablemente sea verdad. Probablemente sea correcto de que cuando veas un cisne, este va a ser blanco. Y puedo predecir. Ve a un lago de los cisnes y verás probablemente cisnes blancos. Pero no sé, quizás es un lago de cisnes negros. Pero el número de cisnes existentes, ¿estás dando la mano? Ahí voy. El número de cisnes existentes blancos es mucho más grande que el número de cisnes existentes negros. Alma. Esto podría estar relacionado, porque me hace acordar en la investigación vimos los tipos de métodos. Sí. El método cuantitativo y cualitativo, que hace acordar a esto. El método. De lo particular a lo general y de lo general a lo particular. El método cuantitativo es de cantidad.
El método cualitativo es de calidad. Estos dos métodos son cuantitativos. El cualitativo tiene que ver con las perspectivas, lo social, ¿bien? De las cualidades, cómo valoramos socialmente algo, cómo valoramos personalmente algo, política, cultural, religiosamente algo. Lo cuantitativo va con lo numérico, con lo que yo puedo sumar y restar, ¿bien? En este sentido, los dos son cuantitativos, porque la ciencia es exacta. En la primera mitad del año les dije que veíamos la ciencia como, sí, super ciencia. Muy bien. Fácil, ¿no? Listo, ya está. Lo resolvimos. Hemos aprendido las cosas, taza a taza, cada uno a su casa. Bueno. Profe, ¿usted siempre dijo taza a taza o en algún momento de su vida le dijo calabaza? No, siempre taza a taza. ¿Por qué? Taza a taza. Por simplemente economía lingüística. Es más corto decir taza que decir calabaza. Métricamente queda peor decir calabaza. Pero si estás en una granja tiene más sentido. ¿Eh? Sí, lo vamos a dividir en varias clases, ¿eh? Y tampoco terminé. Estaba siendo sarcástico con que había terminado. No. Por lo menos 3 semanas de Bunge. ¿Eh? ¿Quién cumplió años? ¿Quién cumplió años? ¿Cumpliste hoy? Porque esa duda. ¿Qué es cumplir años? Bueno. Todo esto está bonito, atado con un moño, no hay problema. Mentira. Una gran mentira, está lleno de problemas esto. Primero, en primer lugar, estas verdades necesarias, ¿qué problema? Y estire. Estas verdades necesarias. Ay, no, horrible. Bueno, perdón, pero Bunge es lo que dice. ¿Eso sería una verdad fáctica o formal? Fáctica. O un buen acting. No, profe. ¿No sería como formal? ¿Por qué? Sí, porque se están cumpliendo ciertos requisitos. Estar mucho tiempo sentada, por Pero eso es contingente. Bien, pero bien. A ver. Todos se dieron cuenta de algo y a todos se lo discutí solamente para tener razón. Pero ahora les voy a dar la razón a ustedes. Que es que lo formal parece no conectarse con el mundo. Me permite decir cosas tan locas como los plátanos son colorados, los ornitorrincos son reptiles y que los políticos son honestos. Porque yo puedo construir cualquiera de esos argumentos. Entonces la pregunta es, ¿para qué carajo me sirve a mí este tipo de verdad? Porque parece promover más mentiras y engaños que verdades. Ese es un problema, porque lo que es verdad en la forma no es verdad en el mundo. Segundo, ¿qué problema tiene esto? ¿Cuándo sé yo que vi la cantidad suficiente para decir la mayoría? Porque si yo pongo la misma frase, la mayoría de los cines son blancos en Australia, van a decir es mentira. En Australia van a decir, no, la mayoría de los cines son negros, al menos que te encontrés con un cine no australiano. Entonces va a decir, esta verdad es un engaño, tiene bajo nivel de probabilidad. Porque decir todos los cines son blancos en Australia es mentir. Porque te van a decir, no, en Australia no hay cines blancos, no tenemos cines blancos. Entonces van a decir, esto es un error. Entonces, acá parece que importa mucho el contexto en donde se dice lo que se dice, y acá parece que no importa la realidad. Una verdad que no habla de lo real,
¿sigue siendo verdad? Sí. Y sí, si uno más uno es real, es verdad. ¿Pero sigue siendo verdad? ¿Es una verdad que nos interesa? ¿Es una verdad que necesitamos? No, pero una cosa que no entiendo, o sea, que sea necesaria no significa que no deje de ser verdad, no hay cosas en este mundo real. ¿Está bien? ¿Y? Ahí voy. Y que entonces para mí sí, sigue siendo una verdad, por más que no sea real. Ok, quédate con esa idea. No, profe, ya me acabo. No será como, no existe realmente, pero es un método de explicar el mundo que se nos... ¿sí? Pero si yo explico al mundo con verdades que no están en el mundo, ¿lo estoy explicando? Y bueno, Ponete de acuerdo. Defiendo una posición, compañero. Yo digo, 1 más 1 es igual a 2, a pesar de que los números no existen. Y vos decís, sí, yo puedo sumar un estudiante más otro estudiante, son 2 estudiantes. Es verdad eso, que un estudiante... ¿Pero estoy sumando estudiantes? Porque el acto de sumar supone la transformación. Estos unos han desaparecido. Se transformaron en un 2. Pero yo no tengo una masa amorfa de 2 cabezas. Tengo 2 individuos separados. Que habían pegado, claro. Pero no sucede. Como si habría terrible. O sea, no habría 2 estudiantes, habría literalmente así. Y si fuese verdad esto, no habría esa separación. Sería una masa con grasita. No sería una masa seca. Y muy loco eso, ¿no? Interesante. Si pasara esa transformación, el 2 sería igual a 1, lo cual sería una contradicción. Bueno, pues si lo acabas de decir vos. Vamos a cantar. Pausa, a cantar algo. ¿Qué querés cantar? ¿Cuánto falta para el recreo? Oh, los dejo. ¿Cuánto falta? 5 minutitos. Pero ¿cuánto falta? En serio. 7, hablo 2 minutos más y les doy 5 minutos. No, la suma no daría unidad porque si usted suma 2 cosas, es el número de 2. No, es verdad. Al hablar de una igualdad, está esta parte todavía vigente. Pero este número se presenta como una unidad, la unidad de 2, un solo concepto. Pero están tomando esas 2 unidades en conjunto, pero no unidades. Si quisiéramos darle realidad a los números, el único número que podría llegar a ser fácticamente real es este. ¿Cuál? Porque son todos elementos particulares. La única manera de poder sumar y darle razón a esta relación es poder hacer fusiones. ¿Eh? ¿El 0 es un número? ¿Seguro? Yo no lo puedo dividir, no lo puedo sumar, no lo puedo multiplicar. El menos 1 lo puedo dividir. Lo puedo multiplicar. Es irracional, quizás. Profe, ¿me puede dar un abrazo? No. Que te abrace la compañera. Evitemos los contactos al mínimo. Simplemente para... Es un mundo muy cruel y muy violento. Profe, pero mire, o sea, a mí me parece que está bien la forma, o sea, no estoy de acuerdo en realidad, pero me parece que está bien porque siempre se cumple. Si se cumple el requisito 1, 2, 3, va a cumplir 4. Si no cumple 4, te dice, uy, me olvidé de un baterista. Si siempre se va a escuchar, o sea. Sí, sí. ¿Pero qué tiene de malo olvidarse? Y que en realidad no se olvida.
Quizás no lo conocía, quizás soy un ignorante. Y pero mientras tanto te lo declaras como la verdad absoluta. Ah, bueno, pero el problema es creer esa verdad que ya te dije de entrada que es probable. Pero me parece que es una cuestión de recopilación de datos. A ver, o sea, vos vas viendo algo y a medida que vas viendo algo le vas agregando lo que vas viendo de nuevo. Y bueno, por eso, ¿no? Es que